Hoy vamos a ver lo que es la distribución de probabilidad binomial, ¿no? Es otra de las distribuciones que se utiliza para el cálculo de probabilidades. ¿Ya? Entonces, es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Habíamos definido que existen dos tipos de variables, una que es discreta y otra que es continua. ¿Ya? Entonces, en este caso, es una variable aleatoria discreta que varía entre 0 hasta n. ¿Ya? Entonces, este tipo de distribuciones, ¿no? Puede contar varios números de éxitos al repetir n veces un experimento, dice, ¿no? Que tiene dos resultados posibles. Uno que es el éxito y el otro que es el fracaso, representado en el primer caso con la letra P, que va a ser éxito, y la letra Q va a ser el fracaso. Su representación es la siguiente. Su distribución binomial, no, X se distribuye según una ¿no? Binomial con n, en este caso n veces, cuántas veces se va a repetir, y la probabilidad de éxito, la P. Entonces la fórmula general sería esta, ¿sí? Probabilidad de que ocurra K es igual a probabilidad de que X igual a K y N, esto es no es división, sino que es una forma de representación donde N y K son una combinatoria, ¿ya? A ver, esta partecita les explico, donde la forma de representar esta parte, ¿no? Donde está entre paréntesis n, esto no es división, ¿no? Un segundo. Esta parte, ¿no? No es una división. Esto equivale a n factorial sobre x factorial n menos x, todo esto en factorial. ¿Ya? Eso es su equivalente de n entre paréntesis k. ¿Ya? Entonces, no es directamente acá la división. ¿Ya? No, es muy similar al de la distribución de Bernoulli, ¿ya? Donde en este caso son similares, exceptuando en acá el n, esta expresión, en el Bernoulli no aparece, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la segunda parte tenemos lo que es la esperanza matemática o media, se le conoce con eso, es igual a lo siguiente. La mu es igual a n por la p. La p hemos dicho que es el éxito, ¿ya? De un experimento. La varianza es la siguiente. Ahora, ¿cómo calculamos lo que es la Q? Porque simplemente nos va a dar como dato la P. Entonces, cuando tengamos la P, vamos a poder encontrar lo que es la Q. Entonces, la fórmula para la Q es la siguiente.
1 menos P. Entonces de ahí vamos a obtener el valor de la Q. Entonces acá ya tenemos los dos valores para encontrar. ¿Ya? Ahora, iremos con un ejemplo. Dice, en una clase con 20 alumnos, el profesor decide preguntar a sus alumnos sobre la distribución binomial. La probabilidad de que un alumno le responda correctamente es 0,3. La pregunta es la siguiente. Modela el problema, dice. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a modelar el problema? El número 2. Probabilidad de que, preguntados los alumnos, menos de 3 responden correctamente. ¿Ya? En el 3 nos pide, ¿no? Probabilidad de que, preguntados los alumnos, respondan correctamente entre 5 y 9, ambos inclusive. ¿Ya? 4. Valor esperado de alumnos que responden correctamente al preguntarles el profesor. ¿No? Valor esperado de alumnos que respondan correctamente al preguntarles el profesor. No nos especifica cuánto. Y por último nos pide hallar la varianza y la desviación típica de la distribución tomada. El 1 dice, el inciso o la pregunta 1 dice, modela el problema. ¿Sí? ¿Cómo vamos a representar ese problema en forma de la distribución? Eso nos pide, ¿no? Acá nos dice, nos da algunos datos, ¿no? Acá hay un número n para nosotros, que sería 20, y hay una probabilidad, en este caso, de éxito, ¿sí? Que responda correctamente, dice. Ahí, entonces, el 0,3 vamos a representar ¿a qué valor? Hemos definido dos valores o dos parámetros, que es lo siguiente. A ver, entonces como ya tenemos algunos datos donde n vale 20, hemos dicho que la P representa el éxito, ¿no? A experimentos favorables. Ya eso nos da un valor de 0,3. ¿Ya? Y necesitamos de la Q, que es el contrario de la P. ¿Cómo calculamos? Es 1 menos P. Entonces, acá 1 menos 0,3 y esto nos va a dar 0,7. Con eso ya hemos encontrado. Ahora, el X va a representar para nosotros número de alumnos, ¿no? Porque estamos hablando de alumnos que respondan de forma correcta. ¿Ya? Que respondan de forma correcta. La pregunta. De forma correcta. Listo. Ya teniendo los datos, vamos a modelar el problema de la siguiente forma. X se distribuye según una binomial. Este símbolo tipo pestaña se distribuye, ¿ya? Según una binomial con n y p
parámetros. ¿Ya? Esta es la representación de forma general. Ahora, con los datos que tenemos, esto podemos representar de la siguiente forma. Como ya tenemos la n, que sería 20, la p es 0,3. Esto sería el modelo del problema. De esa forma modelamos. Ahora, pasamos al segundo. La segunda pregunta. Probabilidad de que preguntados los alumnos, menos de 3 respondan correctamente. ¿Ya? Entonces, el 2. Ya, vamos a ir al 2. Dice, menos de 3 respondan correctamente. Correcto. ¿Ya? Entonces, recordemos las probabilidades, ¿sí? Representamos de esta forma, donde x es menor a 3. ¿Ya? Y esto a su vez es equivalente a probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. El 3 ya no entra, ¿no? ¿Ya? De esa forma podemos representar la probabilidad de que esto sea menor a 3. Ahora, aplicando la fórmula de la distribución, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Es igual a n. Son combinaciones, ¿no? P elevado a la k por q n menos k. Esa es la fórmula general, ¿no? Eso hemos visto. A ver, ¿dónde está? Está por acá. Esta, ¿no? Entonces ya sabemos que la n entre paréntesis k representa a todo esto. Ya, entonces hay que resolver aparte esa parte, ¿no? Donde n, ya, donde n, esto es igual a n factorial dividido entre x factorial por n menos x, ¿sí? N menos x todo esto factorial, ¿ya? Entonces, muy aparte, tenemos que calcular esa parte, ¿ya? Ahora, reemplazando los datos, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Vamos a reemplazar los datos, con lo que vamos a obtener lo siguiente. Para el primer caso, donde la probabilidad de que x igual a 0, ¿no? Entonces, reemplazamos esta fórmula donde la n vale 20, ¿sí? Pues acá 20, la k, ¿cuánto vale? Para el primer caso, esta parte va a ser lo siguiente, ¿no? Donde x es igual a 0. ¿Ya? Entonces esto representa K0. Entonces va a ser de esta manera. Dice la P. La P es 0,3 hemos calculado, ¿no? Eso no, es un dato. Elevado a la K. Todo esto
elevado a la 0 por 0,7 elevado a la n menos k. Ahora, n vale 20. Ya, 20 menos 0 en este caso. Ya, entonces esto nos va a dar un valor. Ahora, esta parte donde está entre paréntesis tenemos que calcular de esta forma, ¿no? Ya. Entonces acá, n factorial, en este caso va a ser 20, x. ¿Cuánto vale x? 0 factorial 20 menos x, de x vale 0 factorial. Ya, ahora, eso tenemos que calcular. Factorial de 0 es 1, ¿verdad? A ver, ¿alguien puede calcular ese valor? Es 1, ingeniero. 1. Ya. Sí, es 1, Inge. Ah, muy bien. Entonces, como es 1, ¿cuánto nos va a dar este valor? 20 menos 0 va a salir 1. El 20 resultado sale 1.21 por 10 a la 17. en esta parte. Sí, Es números grandes, ¿no? sí, que son grandes. Ya. Entonces, ese es el detallito, ¿no? O sea, aparte tenemos que hacer esa parte, ¿no? No es directamente reemplazar y encontrar, ¿no? Ese es el detallito. ¿Ya? Ahora, resolviendo la otra parte, con ese valor acá, reemplazamos, ya sabemos el valor de 20 entre tomado de 0, ¿no? Va a ser 1 por 0,3 elevado a la 1 igual a 0 es 1 por 0,7 elevado a la 20. Este valor me da lo siguiente: 0,00030 79. ¿Está bien? Verifiquen esa parte. Ya, eso nos sale para probabilidad, para el primer caso, ¿no? Para x0. Ya. Ahora, para el x1 nos falta, ¿no? 2 más nos falta. A ver, para x1 nos va a quedar de la siguiente forma. N es 20. En este caso, el 1 es k, ¿no? Lo que representa que va a ser 1. 0,3 elevado, en este caso ya no es 0, que va a ser 1, por 0,7 elevado a la 20 menos 1, ¿no? 19 ya va a ser eso, ¿no? 0,3 elevado a la 1, que es lo mismo, 0,7 elevado a la 19, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar este valor. Otra vez, hacemos las operaciones 20, pero en este caso con 1. Ya, entonces 20 factorial, abajo va a ser 1 factorial, ¿no? 20 menos 1, todo esto factorial. Entonces, eso hay que calcular igual, ¿no? Factorial de 1 es igual 1, ¿verdad? Sí, ¿no ve? Entonces, 20 menos 1, entonces va a ser 19. Entonces, básicamente va a ser 20 sobre 19, ¿no? Factorial, 20. En esta parte va a ser lo siguiente. A ver,
20 factorial. Factorial de 1 es 1 por 19. Esto es factorial, ¿no? Y ese valor nos tiene que dar. ¿Cuánto sale ese valorcito? 20. Ahora, teniendo esos datos, reemplazamos en vez de 21, ¿no? Acá, 20 por todo esto, ¿no? 0.3 elevado a la 1 por 0,7 elevado a la 19. Entonces esto nos da un valor de 0,0068, ¿sí? Ya tenemos dos valores. Continuamos entonces. Para el siguiente, ¿no? Para probabilidad de que x sea igual a 2, en este caso, pues acá, 20, perdón, esto no es división, es 20 tomados de 2, ¿no? 0,3 elevado al cuadrado por 0,7 elevado, en este caso es 20 menos 2, ¿no? Entonces lo que nos va a representar es esta por 0,7 elevado a la 18. Ya, entonces acá de la misma forma tenemos que calcular, ¿no? A ver, en esta parte me ayudan. Es x2 factorial 20 menos 2, de paréntesis factorial, y eso nos representa 2 factorial por, acá va a ser 18, ¿no? 18 factorial. A ver, ¿alguien puede calcular ese valor? 190. Ya, muy bien, 190. Entonces reemplazamos ese valor acá, ¿no? Entonces 190 por todo eso. ¿Ya? Y eso nos va a dar un valor de 0,0278. ¿Ya? Eso sería el valor. Ahora, como nos dice acá, ¿no? Menor a 3, es la suma, ¿no? Tenemos que sumar estos valores, los tres valores que hemos obtenido, ¿no? Entonces acá 0,0079 más el segundo valor 0,0068 más el último valor que hemos calculado 27,8. La suma nos va a dar, esta parte van a verificar, ¿ya? Más o menos sale esa, ¿está bien? Y en porcentajes, la representación, ¿cuánto nos sale eso, no? Eso más tenemos que calcular. 3,55% sería, ¿no? Multiplicando 3,55%. ¿Ya? De esa forma calculamos lo que nos pide, ¿no? Probabilidad de que preguntados los alumnos menos de 3 responden correctamente. Hay un porcentaje muy bajito, ¿no? 3, casi 4%, de que saben de la distribución binomial. Eso era el tema, ¿no? Ahora, pasaremos al siguiente, la siguiente pregunta, en la 3, ¿sí? Probabilidad de que preguntados los alumnos respondan correctamente entre 5 y 9, ambos inclusives. ¿Ya? Entonces, acá sería el número 3, ¿verdad? Entonces acá nos dice que está entre 5 y 9. Entonces, ¿cómo planteamos esta parte?
ya, entre 5 y 9, dice. Inclusive, entonces está incluido ambos valores. Entonces acá vamos a poner menor o igual, acá menor o igual. Ya, de esta forma vamos a plantear.